Muy bien, continuamos con esta edición de Samba Noticias. Ahora sí vamos a buscar el contacto con el licenciado Eber López para abordar lo que habíamos planteado en el comienzo del programa y que tiene que ver con esta suspensión del tratamiento de la ley de humedales. Eber, ¿cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Eber Sosa, acá desde Mendoza, desde Fundación Humedales. Estamos trabajando en proyectos relacionados con conservación y manejo de humedales en Argentina. Y bueno, y ahora un poco preocupados y ocupados por el tema de la ley, ¿no? De humedales que estamos esperando que pueda salir, ¿no? Que Bien. pueda entrar en vigencia. Usted lo dijo muy claro, ¿no? Que se está esperando por esta ley de humedales. No es algo que ha surgido hace poco tiempo, si bien está en los últimos días en la conversación pública, es algo por lo cual se viene trabajando hace mucho tiempo. Sí, por supuesto, desde ya. Eh, eh, Te diría que desde el año 2016 que se convocaron a expertos de todo el país para trabajar en una definición de humedales. Esto fue en el 2016 y digo, se necesitaba una definición más técnica porque la definición que nosotros tenemos de la Convención Ramsar es una definición que es descriptiva, enumerativa, pero no da pautas claras para poder definir qué es un humedal, cuáles son sus límites y cuáles son sus características propias como ecosistemas de humedales. Entonces se convocó ese grupo de expertos acá en 2016, la Secretaría de Ambiente de la Nación, y de todas las provincias nos juntamos a discutir sobre este tema para poder fundamentalmente individualizar este tipo de ambiente, cuáles son los servicios ecosistémicos que están generando a las comunidades, a los pueblos, a la biodiversidad, y de qué forma poder identificarnos en el territorio, es decir, tener un inventario de estos humedales es muy importante para saber a dónde están estas reservas de agua dulce y además cuáles son los beneficios y los servicios que estos ambientes nos dan para el desarrollo local, para la naturaleza, para la gente y para los pueblos. Así que bueno, finalmente salió esa definición y fue aprobada por el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, es una resolución, y esa resolución nos dice y le encomienda, digamos, al Senado de la Nación que las tenga en cuenta esta definición para los proyectos de ley que se estaban gestando en ese momento. Ahora, Eber, lo que surge en estas últimas horas, en estos últimos días, que tiene que ver, entre otras cosas, con el grito en el cielo por parte de distintos sectores industriales, nos puede llevar a pensar a que hay un punto de encuentro entre lo que plantean las industrias y la realidad de los humedales en cada una de las provincias. Por supuesto, desde ya, pensemos que todo el desarrollo de aprovechamientos de recursos, de utilización del agua dulce, todo está relacionado con estas fuentes de agua. Es decir, los pueblos andinos, en San Juan, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Jujuy, la zona sur, están todos los pueblos desarrollados a orilla de las cuencas, de los arroyos y de los humedales. Y el beneficio y los servicios que nos prestan estos ambientes son muy caros, caros para el ambiente, caros para las comunidades y con necesidad de poder utilizarlos con cierto grado de sustentabilidad y conservarlos para que puedan seguir manteniendo esos servicios que nos brindan. Ese es un poco el desafío. Y claramente los desarrollos industriales que ocurren y que se están desarrollando en este ámbito eh, necesitan tener una regulación para que se pueda seguir desarrollando la actividad, pero que además se mantengan las características ecológicas propias de estos ambientes, porque si no vamos a perder los beneficios. Esa es la gran preocupación. Más que todo, no se trata de prohibir cosas, simplemente ponernos de acuerdo de qué forma utilizar estos recursos que nos dan los humedales para que sea un uso equitativo, un uso equitativo. Nosotros estamos trabajando en el norte, en La Puna, en Jujuy, y estamos viendo que las actividades mineras están provocando gran deterioro a estos ambientes y están provocando cambios en
en las culturas originarias, gente que vive de estos humedales del pastoreo, de las vegas, bofedales de altura, y que están perdiendo el agua, que están perdiendo la posibilidad de seguir desarrollando sus actividades agropecuarias y ganaderas, que lo vienen haciendo hace cientos de años. Así que la preocupación para que salga esta ley es para que la utilización de estos humedales, el servicio que ellos tienen, sea equitativo para toda la gente y para todas las actividades que se pueden desarrollar en él. Bien, Ever, hay varios ejemplos que surgen. A ver, aquí en la provincia de San Juan se habla, entre otras cosas, de que se opondría esta ley a lo que es, en el caso de las mineras, la declaración de impacto ambiental. ¿Son cosas que pueden ir por caminos distintos o modificarían esas declaraciones? Todo proyecto tiene un estudio de base y estudios de impacto ambiental. Y hay leyes que regulan todo eso y que nos dicen cómo hacerlo. La ley de humedales también nos está mostrando y nos está dando presupuestos mínimos como para poder evaluar esta situación. También hay documentos relacionados con estudios de impacto ambiental en humedales. Y los estudios de impacto ambiental tienden a poner encima de la realidad ambiental las actividades y los proyectos y sugieren hacerlo de una manera tal de que el impacto sea mínimo y si existe algún impacto que se pueda remediar, que se pueda mitigar y que se pueda gestionar el desarrollo de una forma saludable. Y los controles que tiene que hacer el Estado en este caso también son clave, o sea, la participación del Estado en el control de las actividades de desarrollo minero, petrolero, industrial, lo que sea, es importante porque, bueno, es necesario ir controlando que las acciones realmente se lleven a cabo. No creo que se contraponga, simplemente trae luz a mostrar claramente cuáles son las características propias de este tipo de ambiente, que son los humedales. Bien. Pero no veo que se contraponga, claro. Y los humedales de nuestra zona, de Cuyo, son distintos a los de otros lugares, digo, porque se habla de una iniciativa que muchas veces está ligado a la zona de La Pampa, a la Pampa húmeda argentina, a zonas distintas como pueden ser esteros de Liberá, lo que hemos observado en Rosario también. ¿Hay diferencias en cada uno de los lugares? ¿Puede abarcar la ley a todo el país o con cuestiones específicas por zona? Sí, no, es muy cierto lo que estás diciendo, es decir, hay una clasificación de tipos de humedales que van desde los salares y de altura, los humedales periglaciares, todos los humedales ribereños de las cuencas, de los ríos y de las cuencas andinas, los humedales de las zonas llanas, de las zonas planas, y los humedales de las grandes cuencas, como la cuenca del Plata, la cuenca del Paraguay y Uruguay, el Río La Plata, que son humedales, digamos, mesopotámicos, que tienen otro tipo de características. Por eso es tan importante la definición y tan importante porque la ley también nos llama a realizar un inventario de humedales, es decir, dónde están ubicados estos humedales, y una clasificación de humedales. Es decir, en el marco de esta definición técnica podemos clasificar a los distintos tipos de humedales. Y eso me parece clave porque seguramente que para cada tipo de humedal nos va a generar distintos tipos de servicios y vamos a tener que tener distintos tipos de cuidado en función a las características ecológicas del humedal que nos toque abordar. Es muy distinto trabajar en un salar, en una vega de altura o en un bañado de zonas bajas como nuestras lagunas de Guanacache, acá en los límites de San Juan, San Luis y Mendoza. Y además, las fuentes de agua que los humedales necesitan para mantener sus características son importantes, es decir, mantener esas fuentes, que son fluviales, pluviales o de agua de lluvia. Nosotros claramente en la zona de Cuyo sabemos que nuestros humedales del llano han perdido características, se han degradado en estos últimos 100 años, porque han perdido la fuente de agua fundamental, que es el río. O sea, tanto los desagües del Bermejo, el río San Juan y el río Mendoza, también en Tunuyán, han dejado de erogar agua debajo de los oasis. Es decir, son ríos que están utilizados en un 100% en los oasis. Entonces, agua abajo de este territorio, y bueno, los humedales han desaparecido y se han llevado
puestas a las comunidades y a las culturas originarias que vivían y que todavía están viviendo en las zonas que llamamos no irrigadas o desiertos, siendo que antes eran los verdaderos oasis del territorio. Entonces, por eso es tan importante, y siempre hablo de esto porque pensemos en algo equitativo, es decir, el derecho al uso del agua, el derecho al aprovechamiento de los recursos que nos dan estos ambientes, tiene que ser equitativo, no para ciertos sectores. Y nosotros tenemos el ejemplo de Mendoza y de San Juan, que está el agua tomada en un 100% en los oasis. En el caso de Mendoza es el 4% del territorio el oasis. ¿Qué pasa con el 96% restante? Que hay pueblos originarios, hay pobladores, hay crianceros, hay actividades de desarrollo local, hay gente que vive, hay escuelas, hay pueblos, y sin embargo es como que no se los tiene mucho en cuenta. Por eso me parece que la ley tiende a esta equitatividad y a empezar a pensar un poco más en el derecho al acceso al agua para todos los habitantes. Por último, Ever, muchas veces lo hacemos a este ejercicio que no sé si deberíamos generarlo de manera común, pero ¿hay algún tipo de legislación internacional que se pueda imitar o de la cual se puedan sacar algún tipo de ideas? No sé si legislación, pero sí está la Convención Ramsar, que no tiene poder de ley, pero sí es un tratado internacional al cual estamos adheridos del año 92, creo, y hay más de 180 países que están adheridos, y te da una serie de recomendaciones técnicas, administrativas y legales para todas las partes contratantes, que son los países, de qué forma entender a los humedales, ubicarlos en el territorio, clasificarlos, inventariarlos y de qué forma tratarlos para que estos humedales sigan siendo, como decíamos, servidores de recursos para el desarrollo de los pueblos. Y esta convención tiene una gran cantidad de herramientas que son muy, muy interesantes porque son experiencias de todo el mundo. Y nosotros con San Juan estamos compartiendo un sitio Ramsar, que es Guanacache, también con San Luis y Parques Nacionales, y deberíamos empezar a utilizar estas herramientas. Nosotros somos sitio Ramsar desde el año 1999 de Guanacache. Sin embargo, han habido muy pocas acciones relacionadas con la intervención de la convención o el aprovechamiento o utilización de estas herramientas que tiene la convención. También tenemos Laguna de Ancanelo, como sitio Ramsar, ahora últimamente la Reserva de Villavicencio, sitio Ramsar, y tenemos esta posibilidad de utilizar toda esta información que nos da la convención, que se va renovando cada 4 años. Ahora está la próxima COP, que es en Ginebra, y que nosotros presentamos para allá, los proyectos de restauración que estamos haciendo en La Puna, acá en Cuyo, y cada 4 años se renuevan estas recomendaciones, estos documentos que son tan útiles y tan específicos para este tipo de ambiente. Ever, un verdadero placer poder conversar este ratito. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias y bueno, y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, es cierto. Un abrazo.